Ojo, pues Bucaros, qué triunfazo que metió el Atlético Bucaramanga, gente, le ganó 2-1 a Racing Club de Avellaneda allá en Argentina, al actual campeón de la Copa Sudamericana y de la Recopa Sudamericana. No le ganó a cualquiera parecido. Ya sé que van a decir, ay, pero Racing estaba jugando sin público y que eso es culpa del Bucaramanga. No, además el Leopardo, que jugó tranquilamente uno de sus 5 mejores partidos en toda su historia. Impresionante, esto no lo tenía casi nadie. De pronto algún hincha entusiasta del Leopardo, pero de ahí a pensar que le iba a ganar a Racing, no, esto me deja a mí muy sorprendido, pero también muy emocionado, porque es que Racing venía de ganarle 3-0 a Fortaleza allá en Brasil, y no solo le ganó 3-0, sino que le debió haber ganado 6-0 porque le metió un baile de novela, mientras que el Bucaramanga iba ganando 3-1 contra Colo Colo y se dejó empatar 3-3. Ya sé todo lo que se habló después de ese partido, que no muy contentos porque habían gritado un gol después de 27 años, pero yo siempre les dije, eso estaba ganado, no se podían dejar empatar, me la pelearon, me la van a seguir peleando, pero eso es un hecho, ahí está. Pero también hay otro hecho sobre la mesa, y es que ya recuperaron lo que habían perdido en el estadio Américo Montanini, porque ese día perdieron puntos. A mí no vengan con cuentos, perdieron puntos porque el partido está recontra ganado ante un equipo que arrastraba las piernas ya como Colo Colo, pero aquí lo recuperaron. ¿Y de qué manera? Y contra un rival que todos no es que van a ir a ganar allá, no es que ahorita Fortaleza va y gana en Avellaneda, no es que ahorita Colo Colo va y gana en Avellaneda, no, aquí marcó una diferencia muy buena el Atlético Bucaramanga, que si la sabe administrar de local, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se puede ilusionar el Leopardo? Es que por cómo jugó este partido, tienen derecho a ilusionarse los hinchas del Bucaramanga. Porque si bien es verdad que contra Colo Colo se le vieron esos instantes de lucidez, también defensivamente dejó muchas dudas y a veces como que se iba del duelo. En cambio aquí, a excepción de ciertos instantes, de ciertas lagunas del duelo, compitió lo mejor que se pudo con los hombres que tiene a disposición Leonel Álvarez. Esos instantes se traducen en dos momentos, o se reducen a dos momentos. El arranque del partido, ahí le costó mucho al Atlético Bucaramanga. Yo diría que los primeros 10, 15 minutos en donde salvó a Aldair Quintana una y otra vez. Hay un tiro de esquina, un cabezazo de Maxi Salas que llega y la saca de forma descomunal al Aldair Quintana, que eso no es en el minuto 10 o en ese primer lapso, sino minuto 24 por ahí, que llega y la saca, unos reflejos de gato impresionante lo de Aldair Quintana, y en el segundo tiempo también le saca una maravilla Martínez, pero descomunal. Lejos de que Atlético Bucaramanga ganó el partido, Racing también tuvo una, y es que iba a tener, y es que tú tienes que sufrir. ¿Cómo no vas a sufrir si es que al frente no tienes un Matao, no tienes un Fortaleza, no tienes poco de rejunta de muertos acá? No. Tienes al frente a tranquilamente uno de los mejores equipos del fútbol argentino, uno de los mejores equipos de Sudamérica en este momento, como lo es Racing de Avellaneda. Incluso la prensa argentina que mencioné de Racing hace 8 días, este es el que le puede competir a los brasileños. Este es el que se les para cara a cara, porque es que les hago un resumen. Es que Racing viene de ganarle en el último año a Paranaense, a Corinthians, a Bragantino, ¿a quién más le ganó? Bueno, a Botafogo la Recopa, a Fortaleza, puede que se me escape alguno, pero básicamente le ganó como un tercio del Brasileirao, Racing. Entonces, lo que hizo el Bucaramanga, yo te diría que está más o menos al nivel de lo que en su instante hizo Alianza Lima contra Boca, y eso que Boca es un equipo malísimo a comparación de lo que es Racing. Es que yo quedé sorprendido, totalmente sorprendido con el partido del Atlético Bucaramanga, porque como les digo, en los primeros instantes lo sufrió, pero luego empezó a levantar, conforme le dio seguridad al Aldair Quintana desde la portería, empezó a levantar Atlético Bucaramanga con unos niveles. Lo de Castañeda, creo que no jugaba tan bien desde el día que jugó, que él estaba en el Sheriff contra el Real Madrid en la Champions. Creo que no jugaba tan bien Castañeda, impresionante. Sambueza, partido de Sambueza. Flores, el partido de Flores. Pons, le ponen el parche de la Libertadores aquí y el tipo se transforma, es otro. Claro, porque Bucaramanga sufre los primeros instantes, pero luego llega y se asienta bien en el cotejo, ya incluso ahí en la transmisión que afortunadamente estuvo al mando de Mariano Clos y de Diego Latorre. Porque qué tal donde hubiera estado, ustedes saben, no lo voy a nombrar, pero ustedes saben quién comentando ahí. Afortunadamente quedó en la historia con esta narración y este comentario, no con ay, ya me imagino, ese se ponía a llorar seguro en la transmisión. No, corten eso, no, qué mal. Pero afortunadamente estaban ellos dos y ya lo estaban reconociendo, que el Bucaramanga estaba levantando en cuanto a su fútbol y que Racing
no lucía tan fluido y que si bien es cierto que tenía instantes, chispazos, no era el Racing Internacional, sino más el Racing para entre casa, ese Racing que se suele ver en el torneo argentino y que se complica y que no puede sacar los puntos, ese Racing que ha recibido críticas, no tanto el Racing Internacional, pero ahora se trasladó a lo internacional y el Bucaramanga lo desnudó, sobre todo con los espacios que le daba. Y el Bucaramanga ya había anunciado en el primer tiempo, tuvo tres, le conté, tres muy peligrosas al Atlético Bucaramanga. Un disparo de Castañeda, le había hecho antes un pase Sambuesa, deja muchos espacios atrás Racing, porque se iba como un completo demente a atacar, y entonces dejaba todo ese espacio a explotar para el Leopardo, y llegó Sambuesa, le puso un pase a Castañeda, pateó y tapó el arquero Arias. Ya ha tenido también otra jugada en donde Sambuesa luchó contra la línea, la ganó Flores. Flores, qué jugadota que hizo, sacó a dos de Racing en una baldosa, en un slalom, y llegó y metió un centro buenísimo, le cayó a Pons y de milagro no fue gol del Bucaramanga. Y luego Pons tuvo un disparo que se fue en la parte de la red que no suma. Pero ya estaba anunciando el Atlético Bucaramanga que tenía con qué ganar el partido. Y yo lo veía y yo decía, ¿será? ¿Será? Y sí, sí será. Porque en el segundo tiempo el Atlético Bucaramanga llegó y rapidito, Flores llegó y la cobró, le cayó a Kevin Londoño Asprilla. Kevin Londoño Asprilla, que también había hecho un disparo en el primer tiempo peligroso, y metió un centro buenísimo que encontró Luciano Pons ante un corte muy malo. Bueno, inexistente, ni siquiera voy a decir corte, porque es que cuando García Vaso y el arquero Arias, ninguno de los dos ni sale ni corta, pues eso es inexistencia, eso es un acto fantasmal. Entonces, ante un acto fantasmal, que toca decir, no, pues nada, que el Atlético Bucaramanga pues gozó ante el gran centro de Kevin Londoño Asprilla y el enorme cabezazo de Luciano Pons. 1-0 en el minuto 54, y yo no podía creer. Yo creo que varios hinchas del Bucaramanga les dio un infarto, pero de la alegría. Decía, se notaba que podía, pero de ahí a que pudiera era otro asunto, y lo logró 1-0. Ahora tenía que manejar, mover la pelota, sostener y mental, futbolística y físicamente aguantar lo que iba a ser el aluvión en el que se iba a convertir Racing, pero no lo fue tanto Racing. Racing como que entró en un periodo de caos, en un periodo de desesperación, como que fue con todo lo que podía, con todo lo que quería, pero atrás seguía dejando los mismos espacios, y yo decía, con tanto campo libre que deja Racing, y si se anima el Bucaramanga, y si se da, y si se dio. Es que eso fue tan emocionante cuando llegó y se fue Chino Sambuesa, porque es que le quedó la pelota y yo dije, aquí fue, es el momento para marcar la historia, porque estos son los partidos que llegan y parten tu historia en dos. No es un partido por allá perdido de la fecha 8 del torneo colombiano, no. Es una final, es un partido de esta estirpe, y Fran Castañeda encontró a Sambuesa, le puso el pase al Chino y el Chino definió como, bueno, como si estuviera jugando por ahí con unos sobrinos o algo así, re suave, re tranquilo, la tranquilidad que uno requiere de un tipo que en el Atlético Bucaramanga es ídolo, sin lugar a dudas, es un ídolo de Atlético Bucaramanga, el Chino Sambuesa. La puso contra el costado, 2-0, minutos 64, y si con el 1-0 yo no podía creer, con el 2-0 yo era como, qué emoción. Imagínense la combinación de sensaciones, porque mientras en el otro partido Atlético Nacional estaba 2-0 abajo y le habían echado a Marino Inestrosa, aquí Bucaramanga iba 2-0 arriba y estaba jugando bien contra Racing de Avellaneda. Es que también todo lo que genera la Conmebol, ¿cómo me va a poner la Conmebol los dos partidos de los equipos colombianos al mismo tiempo? Ya me la había hecho, creo que fue en Sudamericana, así que ya me la había hecho, y no solo a mí, sino a toda la gente que es seguidora del fútbol colombiano y que quiere ver a los equipos por separado, pero no, llegan y te los ponen al mismo tiempo, llegan y ponen 3-5 partidos a la misma hora. Yo no sé quién es el director de parrilla, de programación de partidos ahí en Conmebol, pero todo mal, todo mal, todo muy mal. Y entonces yo tenía esa combinación de sensaciones, Bucaramanga ganando por un lado y Atlético Nacional perdiendo por el otro, pero lo del Bucaramanga me generaba mucha más alegría, tapaba lo de Atlético Nacional, porque es que Atlético Nacional se va todos los años a la Libertadores, casi todos los años, porque gana o una copa o una liga o alguna vaina, pero es que lo del Atlético Bucaramanga, si es que hace 27 años no jugaba la Copa Libertadores, entonces es un hecho de esos excepcionales, y es un hecho por eso en el que toca estar muy pendiente de lo que hace Leopardo. Entonces, ahí como les digo, 2-0, lo ganaba bien. Yo estaba muy entusiasmado con ese triunfo del Atlético Bucaramanga, pero también esperaba
todo lo que iba a venir de parte de Racing, pero no fue demasiado. Yo esperaba como un Racing más furioso, pero no fue tan furioso, en gran medida porque el técnico Costas de Racing creo que se equivocó porque sacó a Almendra que estaba haciendo un buen partido en Racing, era de los destacables, y llegó y lo sacó. También estaban comentando en la transmisión que es como algo ya escriturado que tiene Costas con respecto a Almendra, juegue bien, regular o mal, llegue y lo saca. Como lo que podría hacer el señor Lorenzo con Juanfer Quintero. Esté bien, regular o mal la selección Colombia, Quintero no lo mete. O si lo mete por ahí 5 minutos, listo. O si James se lesiona, o si James pide no jugar, porque James es el que en realidad dirige la selección Colombia. Pero vuelvo. Entonces, debido a esas equivocaciones, a esa nublada que se pegó Gustavo Costas, pues el Atlético Bucaramanga empezó férreamente a hacer control del partido, porque Racing ya netamente por vergüenza deportiva se lanzó encima a ver si podía conseguir algo el conjunto de la Academia de Avellaneda, y lo consiguió por medio de Barrios que había sido una de las sustituciones en el entretiempo para el equipo argentino. Ya ahí en el cierre una pelota que quedó suelta, entonces llegó Barrios y la puso contra el ángulo, y ahí fue cuando en realidad empezó a sufrir más el partido del Atlético Bucaramanga, pero ahí había que tener mente, ahí había que estar concentradito, porque yo veía como Racing peloteaba, porque ya lo último estaba no más peloteando, peloteo, ya más con furia que con fútbol, ya más con huevos que con fútbol. La academia estaba encima del Atlético Bucaramanga y yo decía, sostengan, yo no quiero ir allá a hablar de, el equipo colombiano, falto de mentalidad que no le pudo ganar a Racing allá en Avellaneda a pesar de que iba ganando 2-0, y yo sostengan. Yo estaba ahí haciendo fuerza que me sale una hernia, estaba ahí con el Atlético Bucaramanga y afortunadamente sostuvo, obviamente, sufrió, y en instantes del duelo sufrió. Vuelvo y repito, porque si tienes que sufrir. Esto es la Copa Libertadores, no es la Liga Colombiana donde, vuelvo y digo, en la fecha 9 te enfrentas a un matado y no. La Copa Libertadores donde te enfrentas contra este tipo de equipos como Racing, que venía a ganarlo todo y que venía de un gran suceso en Brasil, y que aquí pensaba que tenía un partido fácil, pero no lo fue, y el Bucaramanga sacó unos puntos que no tenía nadie, porque esa es la realidad, nadie tenía estos puntos que sacó el Atlético Bucaramanga, y esto ya me abre como otra ventana de oportunidad. Yo al Bucaramanga no lo tenía dentro de mis cuentas. El Bucaramanga yo lo tenía como, y quizá te pelea algo sudamericana, pero podría animarse. Sigue siendo muy complicado el grupo, pero con este fútbol yo creo que el Atlético Bucaramanga, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se puede ilusionar el Atlético Bucaramanga? Que se ilusione, que uno cuando más se puede ilusionar es con fútbol. Ahí es cuando uno se puede ilusionar. No con cuentazos y la fe, no, huevonas, no. Con fútbol. Ahí sí uno se puede ilusionar. Qué gran arquero, por cierto, Aldair Quintana. Y ya que hablo de arquero, vamos a revisar los niveles. Arias, le faltó salir, le faltó cortar en el 1-0 del Atlético Bucaramanga. Ahí él quedó comprometido. Colombo, muy dudoso. García Basso tampoco cortó en el 1-0 del Atlético Bucaramanga. La defensa de Racing dejó mucho que desear. La defensa de Racing. Luego, de Cesare. Hay más o menos alguna que otra salida, pero no fue un gran partido. Martinera tuvo algún disparo, pero luego se desvaneció. Sosa regular para abajo. Sosa, Almendra, creo que era lo interesante de Racing, pero el técnico lo sacó. Rojas, ahí más o menos, no tuvo un partido tan destacado. Vieto extraño, porque Vieto le vi un gran partido, me acuerdo, contra Botafogo. Claro que también se lesionó Vieto, es de ires y venires, pero aquí me extrañó que lo sacaran. Claro que no estaba teniendo un gran duelo. Salas tuvo disparos peligrosos, bueno, él fue el cabezazo, sí, de él fue el cabezazo que sacó muy bien Aldair Quintana, y Martínez, que fue el que le generó más peligro al Atlético Bucaramanga, pero de todas maneras salvó a Aldair Quintana. De los que ingresaron en Racing, pues solo sirvió Barrios, que fue el que consiguió el descuento. De resto, no hubo gran modificación. Suculini tranquilamente lo pudieron haber echado. Porque pegó y se cansó de pegar, pero el árbitro siga. Del Atlético Bucaramanga, Aldair Quintana. El Atlético Bucaramanga ganó en gran medida por este señor, por Aldair Quintana. Qué gran presentación del portero del Atlético Bucaramanga. Es que no tapó una o dos por ahí sueltas. No. Tapó unas pelotas. El cabezazo que tapa, viejo. Es que yo me la pienso es estando ahí en la cancha. No con cámara lenta, sino estando ahí en la cancha. Estaba, ¿qué? 2 metros, y esa pelota como venía endiablada y ¡puf! Como llega y la saca, impresionante la tapada. Luego una que le hace Martínez en el segundo tiempo, una cruzada también en el primer tiempo. Muy bien Aldair Quintana, porque aquí la data cuánto me dice que sacó. Yo le conté como 5. 5, efectivamente conté bien. Luego de la defensa, Romaña y Henao,
Tenían algunos problemas en los cierres, en términos generales respondieron, pero en cuanto a las divididas respondieron más que en cuanto a los cierres. Inestrosa costó por su lado, eso tiene que corregirlo el Atlético Bucaramanga porque también lo había sufrido contra el Colo-Colo. Aldair Gutiérrez estuvo bien en términos generales, hizo buen tándem con Castañeda, que hizo un gran partido, no lo veía jugar tan bien desde el día que jugó contra el Real Madrid y él estaba en el Sheriff en la Champions League. Castro, buen duelo. Flores, de lo mejor del Atlético Bucaramanga. Qué gran partido que hizo Flores, pero enorme partido. Tenían maravillados también a Clos y a La Torre. Kevin Londoño Asprilla, en Santa Fe nunca lo vi jugar bien, pero en el Atlético Bucaramanga tiene como su segunda o tercera juventud. Gran centro y gran partido de Kevin Londoño Asprilla. Sambuesa, qué gran jugador es el chino Sambuesa. Cómo salía de las jugadas, cómo marcó con una tranquilidad. Él le transmite tranquilidad al equipo y el equipo se lo devuelve con apoyos constantes. Y Luciano Pons es totalmente distinto cuando se pone el parche de la Copa Libertadores. Es otro jugador y qué bien que jugó. Ahora, los que ingresaron a Atlético Bucaramanga ya fueron muy al cierre. Eso sí se lo podría recriminar a Leonel. No está bien meter esos cambios tan a lo último, 84, 85, 90. Sí, estos tres al cierre, más que todo como para ganar unos instantes, para tener respiración, porque se venía con toda la academia, pero dale, Leonel. Sí, para sacar a Sambuesa y a Castañeda, pero pues reconocerle al Atlético Bucaramanga que físicamente jugó el mismo equipo casi todos los 90, pero no creo que esté bien. No creo que esté bien eso de sostener a los futbolistas, porque ya se veía en algunos sectores de la cancha que el Bucaramanga lucía desgastado y el técnico tranquilamente puede haber hecho las modificaciones antes, no dejar que se cansaran o que Racing encimara tanto al Atlético Bucaramanga. Yo creo que si hubiera hecho las modificaciones antes, el Atlético Bucaramanga hubiera terminado el partido incluso más tranquilo. Ahora yo le entiendo. El técnico es él y él quiere darle como una voz de aliento, como quiere darle como la garantía de apoyo a todos esos futbolistas que consiguieron esto que es histórico y que esto es de estos partidos que cuando tú intercambias el banderín antes de que vaya a arrancar el duelo, tú te lo llevas a un museo y te dices, fui y le gané a la academia 2-1 allá en Argentina y conservas ese banderín y pones toda la nómina enmarcada. Claro, entonces Lionel entendió la importancia de este partido y también hay que felicitar a Lionel, más allá de si se demoró un poquito en los cambios, que a mí sí me hace que se demoró en los cambios, le cambió la cara al Atlético de Bucaramanga, modificó el rictus de un equipo que se veía triste, acabado, lúgubre, sombrío, con Florentín, que se dedicaba netamente a estorbar en los partidos y apenas llegó Lionel empezó como a cambiar el Atlético Bucaramanga, empezó como otra vez a hacerse un lavado de cara y a entender que había ganado la Liga Colombiana el año pasado, entonces no tenía por qué estar deambulando por ahí, pensando y jugando como equipo chico y destruido, no, tenía que jugar como el Atlético Bucaramanga que vimos llegar a los puestos más altos del torneo colombiano. Y aquí demostró hidalguía, jerarquía y no solo eso, sino que mostró templanza en un momento en el que el partido se estaba complicando y consiguió un triunfo que no es cualquier cosa. Eso tengo que repetirlo porque no todos van a ir a ganar allá. Incluso yo me atrevería a decir que nadie más va a ganar allá. O sea, ganó hoy el Bucaramanga, nadie más va a ganar allá. Porque ustedes creen que esto para Racing no es un cimbronazo, es un guadañazo. La prensa quedó desconcertada en Argentina. Los seguidores, los partidarios de Racing quedaron desconcertados como ¿qué sucedió acá? Nos encontramos con un equipo con un gran arquero y que nos concretó en los momentos en los que dejamos espacios atrás. Entonces, Racing tiene un cimbronazo en este momento por esta derrota totalmente inesperada. Nadie, ningún hincha de la academia ni la prensa, nadie esperaba esto. Incluso en la transmisión estaban diciendo cuánto va a aguantar el Bucaramanga. Así. Entonces, esto no lo tenían ellos en las cuentas, mucho menos lo tenía el Atlético Bucaramanga. Quizás sí Lionel, quizás sí el grupo de jugadores, quizás sí muchos hinchas entusiastas, recontra entusiastas del Bucaramanga, como Ordóñez y ese otro no lo voy a nombrar, ya saben. Pero lo fundamental acá es que si el Bucaramanga se convence que puede, si afianza este fútbol, si mantiene este nivel y si se hace fuerte de local, tiene con qué pelear. Ya no es como el equipo cenicienta, el que todos le van a sacar puntos. Ya contra Colo-Colo había mostrado cosas buenas, pero se dejó empatar, por lo que se le reprendió. Pero aquí con este triunfo, 4 unidades, se volvió a prender en la pelea y en juego largo hay desquite, hermano. Y el Atlético Bucaramanga, de local,
si mantiene, como les digo, esta estampa, este fútbol tiene con qué ilusionarse. Porque no es solo con fe, es con fútbol. Es con la F de fútbol, no con la F de fe. Y cuando ya combinas el fútbol con la fe, tienes una enorme oportunidad de quizá avanzar a la siguiente ronda en la Copa Libertadores. Vamos paso a paso, pero por el momento lo hizo muy bien el equipo Leopardo. Ahora es instante para que todos ustedes dejen sus sensaciones aquí abajo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de esta victoria fulgurante del Atlético Bucaramanga? ¿Creen que tiene suficiente como para pelear un posible paso a los octavos de final? ¿O creen que esto fue flor de un día? Ya saben, dejen todos sus comentarios aquí abajo, suscríbanse, denle like, eso ayuda un montonazo. Como siempre, yo soy Brandon Cavani y nos vemos hasta la próxima. Chao. Y Bucaros.